Señor, el rol de la esposa, ¿verdad? El rol de la esposa en el Señor. Estas predicaciones son para mujeres que han conocido al Señor, son estándares en los cuales las mujeres que han conocido al Señor deben de perseguir diariamente. No son estándares necesariamente, pues le puede ayudar a personas que no están en el Señor, pero al no tener ese deseo de obedecer al Señor, es un poco más difícil, pero sí son estándares a perseguir por cada mujer de Dios. Entonces, las esposas o el rol de las esposas en el Señor, vamos a conocer y vamos a estar nuestra base bíblica, 1 Pedro 3, del 1 al 6, ahí vamos a estar anclados. Quizás usemos unas que otras citas, pero vamos a estar anclados ahí en 1 Pedro. Dios usó a Pedro para darnos a conocer el rol de las mujeres. Y deben de saber que vivimos en un mundo de muchas luchas, donde hay organizaciones en nuestro mundo donde las mujeres están peleando por algunos derechos, luchando por querer introducirse en el rol del rol que ha sido diseñado para el hombre, porque consideran que ellas también, ¿verdad? Pueden. Sin embargo, desde la perspectiva bíblica, en esta noche queremos tratar de entender los beneficios que realmente Dios está buscando con mantener un perfil de la mujer, ¿verdad? Básicamente el Señor ha pensado en el bien de cada mujer. Y es lo que vamos a tratar de poder desempacar en esta noche, que el Señor nos pueda ayudar. Entonces, hermanos, el rol de la mujer o las esposas en el Señor, lo primero que necesitamos aprender en el versículo 1, vamos a empezar ahí en el versículo 1. Lo primero que necesitamos aprender aquí, hermanos, es acerca del tema de la sujeción, acerca del tema del respeto. Eso es lo primero que vamos a desempacar, aprender a respetar. Las mujeres de Dios necesitan aprender. Si ya lo saben, pues qué bueno, ¿verdad? Si ya lo ejecutan, qué bueno, pero lo primero que nos manda aquí al apóstol Pedro es que las mujeres deben de aprender a sujetarse. Y necesitamos ver algunos detalles aquí en este tema. En el mundo, pueden haber mujeres que no asimilen la idea, pero lo que necesitamos es desempacar qué es lo que el Señor está buscando con que las mujeres puedan tomar esta forma o esta conducta. ¿Qué es lo que Dios está buscando? Entonces, nuestro versículo 1, el mandato es para nuestras hermanas: asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Entonces, llama a la sujeción. El Señor llama a cada mujer a la sujeción, al respeto. En Efesios, en la carta de Efesios, cuando también se refiere al tema, el Señor a través del apóstol Pablo, lo primero que dice es que las mujeres deben de estar sujetas a sus maridos como al Señor en todo. Pero la conclusión del apóstol Pablo allá en Efesios dice, bueno, la conclusión mía es esta, dice, que el hombre ame a su mujer y que la mujer respete a su marido. Entonces, el fin de esta sujeción es que el marido lo que necesita recibir de su esposa es el respeto. El respeto. Y lo que necesitamos tratar de digerir entonces en esta noche, hermanas, es en qué grado tú estás respetando a tu marido. ¿En qué grado tú estás respetando a tu esposo? Lo primero que nos dicen, asimismo, ustedes, mujeres, estén respetando, estén sujetas a vuestros maridos. Deben de estar ajustadas a sus maridos. Aún hay varias formas
o varias formas en las que el Señor demanda que las mujeres deben de estar sujetas a sus maridos. Allá en la carta de Efesios nos enseña que una de las características o una de las formas como la mujer debe de respetar a su marido es como al Señor, viendo al Señor. Y hemos enseñado en otras oportunidades que los hombres, si pensamos humanamente, no merecemos que las mujeres puedan a sujetarse a sus esposos por muchos factores. Aunque hay hombres mejores que otros, podríamos decir, pero la verdad es que el hombre que no tiene una cosa, una debilidad, tiene otra. Pero si la mujer empieza a decir, bueno, yo estoy dispuesta a respetar y a valorar a mi marido hasta que él cambie en esta y en esta área. No, el mandato aquí es totalmente independiente. Independientemente de la conducta de tu marido, porque ya se habló ayer para los hombres y hoy para las mujeres, independientemente que también lo mismo le pide el Señor a los hombres, independientemente de la conducta de la mujer debe de amarla, cuidarla, respetarla. Entonces, la mujer, independientemente de la conducta y de las debilidades y de algunas malas acciones de sus esposos, aún con todo y eso, deben de mirar a sus esposos en el tema de la sujeción y hacerlo, llevar a cabo esta tarea como que la están haciendo para el Señor. Si la mujer se pone a ver o a esperar hasta que su marido se porte bien y se comporte de la mejor manera, o que su hombre, su esposo, hasta que él sea como la mujer quiere que sea, déjeme decirle que quizás nunca va a llegar a sujetarse y quizás nunca va a llegar a obedecer este principio. No se pueden sentar las mujeres a esperar, a sentarse en una piedra, a esperar hasta que su marido sea como ella quiere, porque pueden ser estándares no necesariamente bíblicos muchas veces, pueden ser estándares personales. Y si se pone a sentarse y que ella va a poder sujetarse y va a poder respetar a su marido hasta que su marido se comporte como ella quiere, entonces nunca va a poder obedecer este principio que el Señor le demanda. Pero, ¿cuál es el beneficio aquí, hermanas? Y ustedes quiero que se hagan esta pregunta en su corazón. ¿Cuál es el beneficio para mí, digan ustedes mujeres? ¿Cuál es el beneficio para mí al yo respetar o sujetarme a mi esposo? ¿Cuál es el beneficio? Bueno, el beneficio es y eso es lo que el Señor quiere que ustedes entiendan. El beneficio es que si ustedes se ponen en carácter de sujeción o de respeto, si ustedes se ponen en esa actitud, entonces van a recibir de su esposo el cuidado, van a recibir de su esposo dirección, van a recibir de su esposo protección, van a recibir ese amor, ternura. Ese es el fin de Dios, que cuando la mujer se pone en esa condición de obediencia y sujeción, entonces su marido, con agrado que ve esta actitud, entonces está ahí para cuidar, para proteger, para poder amar, y que sea mucho más fácil para su esposo amarlas, que sea, cuando ustedes se ponen en esa condición, es mucho más fácil para su esposo guiarlas, y cuando ustedes se ponen en esa condición, es mucho más fácil para su esposo poder protegerlas. Pero cuando son personas, ¿verdad? Cuando son mujeres que no se dejan dominar por su esposo, entonces se están dando a conocer que ellas se pueden dominar solas y que aún pueden dominar más bien a la familia y pueden dominar a todo lo que se les ponga por enfrente. Y cuando se ponen con el esposo, que hay alguna discusión que palabra uno y palabra el otro, ahí no es fácil para un hombre cuidarlas, no es fácil para un hombre protegerlas, no es fácil para un hombre guiarlas, pero si se pone en una posición de sujeción y respeto, es mucho más fácil que ustedes reciban los beneficios que Dios quiere que ustedes reciban.
Dios ha dicho a los hombres que las tratemos como vasos frágiles. Pero entonces, para poder tratarlas, hermanas, como vasos frágiles, ustedes deben de comportarse como vasos frágiles. Y al comportarse como vasos frágiles es ponerse en una postura de respeto y de sujeción. Eso es lo que el Señor demanda. A pesar de que en su corazón, a causa del pecado, existan otros sentimientos. ¿Como cuáles? Como los que nos dice Génesis 3:16. Como esos. A pesar de todo eso, a pesar de este sentimiento, ustedes deben de sujetarse y dejarse cuidar por sus maridos. Miren lo que dice Génesis 3:16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos. Y miren, esto último es lo que quiero que marquemos. Y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Aunque tú sientas el deseo de gobernarlo, o aunque aquí la idea es que tú tienes que ceder tu voluntad y sujetarte. Tu voluntad será sujeta a tu marido. Entonces, por mucho que tú quieras, por mucho que tú sientas el deseo de controlar, de dominar, de guiar, y algunas veces cuando tu marido o tu esposo se porta tan mal que aún sientes el deseo aún de poder aún cocorronearlo si fuera posible, ¿verdad? Pero aún así, con todo y eso, está llamada a respetar, a sujetarte como al Señor, como al Señor. Ese es el hombre. Y hay dos cosas que hemos enseñado acerca de tu esposo. Hay dos cosas que hemos enseñado acerca de tu esposo, al que te debes de sujetar, al que debes de respetar. Ese hombre que tienes a tu lado, o fue el hombre que Dios te dio, o fue el hombre que tú elegiste. Una de dos. O fue el hombre que Dios te dio, o fue el hombre que tú elegiste. Si fue el hombre que Dios te dio, gloria a Dios. Y si no fue el hombre que Dios te dio, pues fue el hombre que tú elegiste quizás en desobediencia, bueno, a estas alturas del camino solo podemos decirte, gloria a Dios también, ¿verdad? Entonces, igual, ¿verdad? Ya estuvo, ya está. Este es un viaje sin regreso, no tiene retorno. Lo importante es, para poder llegar a disfrutar de los propósitos de Dios en la pareja o en el matrimonio, en cuanto a la esposa, la esposa debe de respetar a su esposo. Estamos en el versículo 1 de Pedro. ¿Por qué? De primera de Pedro 3:1. ¿Por qué aquí, según el pasaje, por qué las mujeres deben de respetar, sujetarse, estar sujetas a vuestros maridos? Hay dos razones ahí. ¿Por qué? Las dos razones que tenemos ahí, dice, para que también los que no creen a la palabra, para que los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra. Para que los que no crean a la palabra sean ganados sin palabra. Una razón por qué lo deben de hacer. Porque si tu esposo es inconverso, mira lo que dice. Las esposas que tienen esposos inconversos dicen, bueno, ¿yo por qué me voy a sujetar y por qué voy a respetar a mi marido si mi marido es un buen inconverso, un buen impío, que dirán, hermano, usted dice eso porque no sabe cómo mi marido se comporta? Bueno, con mucha más razón, toda mujer debe de respetar y sujetarse a su marido. Pero las hermanas que tienen esposos inconversos, con mucha más razón deben de hacerlo, con mucho más esmero y con mucha más entrega. ¿Por qué? Porque si ese va a ser el testimonio que usted le puede presentar a su esposo inconverso, porque el propósito que quiere lograr el Señor aquí es que la mujer le pueda predicar a su esposo sin palabras, para que los que no creen a la palabra sean ganados sin palabras. ¿Por qué? ¿Cómo los puede ganar sin palabras? Con la conducta de sus esposas.
con las conductas de su esposa. Así es que el reto es grande, hermanos. El reto es grande y que el Señor les ayude, pero lo que hay adentro de este principio es un beneficio. Y el beneficio que quiere el Señor lograr con ustedes es que ustedes sean cuidadas, que ustedes sean protegidas, que ustedes sean amadas, que ustedes sean guiadas. Y les recalco, no es fácil, no es fácil amar a una persona que no se deja amar por sus actitudes, porque siempre está buscando pelear, porque siempre está queriendo tener el control de las cosas, porque siempre quiere que se hagan las cosas como ella dice, por varios factores. No es fácil cuidar a una persona así, no es fácil a una esposa que hace lo que ella quiere, no es fácil guiarla, pero el Señor quiere que tu esposo te guíe, te cuide, te proteja, pero tú tienes que ceder, tienes que dar lugar. ¿Y cómo lo puedes hacer? Obedeciendo el rol que Dios ha determinado para ti. Lo que el Señor busca es un beneficio para ti. Entonces, ese es nuestro primer principio. ¿Por qué? Porque el esposo es la cabeza de la mujer, por eso. Por eso también debes de respetar y dejarte guiar, sujetarte a tu marido. Es importante hacerlo y hazlo no mirando la conducta de tu marido, sino mirando al Señor, como al Señor según la carta de Efesios. Entonces, nuestro primer principio, hermanas, es que ustedes deben de aprender a sujetarse y a respetar a sus esposos. No los irrespeten, respétenos, respete a su marido, respete. Así concluye el apóstol Pablo. El hombre dice, ame a su mujer y la mujer respete a su marido. De esa forma van a ser más fácil el diario vivir. No es fácil convivir en la parte matrimonial, pero de esa forma, con esos principios, el Señor lo que busca es garantizar la permanencia del matrimonio. Entonces, hermanas, déjense amar, déjense guiar, no pongan oposición, déjense pastorear, déjense guiar, déjense querer, déjense cuidar. ¿Cómo? Cediendo, respetando y sujetándose. Pero si ustedes se comportan como las que pueden hacer todo y que las cosas tienen que ser como ustedes dicen, entonces es difícil. ¿Cómo? ¿Verdad? ¿Cómo? Entonces el Señor quiere que tú estés cuidada, que tú estés tratada como vaso frágil, pero tienes que ceder, tienes que comportarte como ese vaso frágil, ¿verdad? Quieren ser tratadas como vaso frágil, pero muchas veces no se comportan como vaso frágil, sino que se comportan como algo más áspero que un vaso frágil. Entonces, necesitan aprender a respetar, a sujetarse a sus propios esposos, sea el que Dios te dio o sea el que tú elegiste. De igual manera, ese es el que tienes y es un viaje sin regreso. Démosle y esperemos en Dios, que el Señor con su misericordia puede hacer algo al respecto. Entonces, hermanos, eso es lo primero que necesitamos aprender en esta dedicación, en el versículo 1 de Primera de Pedro. Lo segundo que necesitamos aprender, lo encontramos en el versículo, tener una conducta casta y respetuosa. Aprender a tener una conducta casta y respetuosa. Eso es lo segundo que necesitamos aprender. Una conducta casta y respetuosa. Versículo 2. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa, ¿verdad? El porte de la mujer, el porte de la mujer tiene que ser buscando estándares de santidad, que sea una mujer de buen nombre en el Señor, que sea una mujer que esté cuidando su conducta bajo los estándares del Señor, lo que el Señor demanda, y que
la gente pueda ver reflejado los principios de Dios en esta mujer, una mujer casta, virtuosa, pero también una mujer que sea conocida como una mujer respetuosa, respetuosa. No solo, la gente no solo sabe que respeta a su marido, sino que como conducta general es conocida como una mujer respetuosa, que respeta a las personas, respetuosa, que respeta a todas las personas, que valora a todas las personas, a pesar de algunas circunstancias, a pesar de algunas circunstancias, la mujer debe de aprender a tener este porte, ¿verdad? Un porte con estándares santos, buscando la santidad cada día, exponiendo de alguna manera, exhibiendo su comportamiento de alguna manera casto, ¿verdad? Y también lo segundo ahí es dando a conocerse como una persona respetuosa, respetuosa. Tristemente, hermanos, podemos saber que hay mujeres que no son respetuosas, no son respetuosas con sus maridos, mucho menos con algo otras personas. Mujeres que piensan y dicen, no, yo digo lo que yo quiero y yo lo digo como yo quiero, así soy yo, así hablo yo. No, Dios demanda a las mujeres que las mujeres deben de ser mujeres respetuosas y que las mujeres deben de tener un testimonio también en castidad, santo, a pesar de algunas circunstancias. Y hemos enseñado el libro de Proverbios en el capítulo 31 y dice el libro de Proverbios, le da ella bien a su marido y no mal. No es una mujer que le está calentando la cabeza a su marido. ¿Por qué? Porque es una mujer respetuosa. Y hay un pequeño elemento que yo he querido introducir en este principio. Que las mujeres deben demostrar este comportamiento, esa conducta, a pesar de algunas circunstancias difíciles que viven las mujeres. Y hay muchas circunstancias difíciles. Por ejemplo, los afanes de la casa, siento que ellas sienten que no son valoradas. Y muchas veces quizás es cierto que no es valorada la labor de la mujer en casa. Debe de ser valorada. Pero también al no ser valorada, eso lleva a la mujer que sea irrespetuosa con los hijos, irrespetuosa con el esposo, exponiendo de alguna manera todo lo que hace y que no la valoran. Y muchas veces lo hace de manera irrespetuosa. Pero también hay otro elemento importante. De alguna manera, por estándares científicos, se considera que las mujeres en los días de su periodo, ellas andan previo a su periodo, durante su periodo y un poquito después de su periodo. En esos días las mujeres y los hombres necesitamos saber esto también. Pero ellas necesitan considerar algunas cosas. En esos días entendemos que las mujeres se encuentran mucho más sensibles que en otros días. O sea que en esos días son mucho más frágiles, mucho más débiles que en los otros días normales. Entonces, aún las mujeres, sabiendo eso, entonces deben de hacer el esfuerzo de, aún con esa fragilidad, aún con esa sensibilidad, deben de hacer el esfuerzo de, aún con todo ese sentimiento, esa fuerza, ese sentimiento interno de no ser irrespetuosas, con todo y eso no ser irrespetuosas con su marido, ni con los demás. Aún considerar, pero también los varones, necesitamos en esos días considerar la sensibilidad durante ese tiempo, considerar la sensibilidad de la esposa. Ella debe de aprender a no dejarse dominar por esa sensibilidad y los hombres deben de aprender a valorar esa sensibilidad en la mujer, porque aún así no es una excusa para que las mujeres no tengan una conducta casta y una conducta respetuosa. Entonces, hermanos, según el versículo 2 que nos dice,
considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Ese es el segundo principio que nuestras hermanas necesitan aprender. El primer principio que miramos es que las hermanas necesitan aprender a sujetarse. Vimos los beneficios, la forma. Y también lo segundo es aprender a tener una conducta casta y respetuosa. Lo tercero, hermanas, que vamos a ver, y hermanos, es que las mujeres deben de evitar, miren esto, las mujeres deben de evitar una vida llena de vanidad. El Señor en varios pasajes está apelando a la humanidad y a las mujeres que puedan evitar a toda costa la vanidad, evitar una vida llena de vanidad. Se considera que una mujer antes de salir a algún lugar, tiene que verse no sé cuántas veces en el espejo, ¿verdad? Tiene que verse un montón de veces en el espejo. Tiene que revisarse una y otra vez. Y esto muchas veces es desesperante para los esposos, ¿verdad? Que tal vez ya miró que la mujer se miró hasta 20 veces en el espejo y ya se subieron quizás al carro y quizás se regresó a traer algo, pero aprovechó la oportunidad para volverse a ver en el espejo. Entonces, ¿por qué sucede esto? Son sentimientos de vanidad por el deseo de poder mostrar y exhibir o quizás saber que va bien arreglada. Es esa preocupación porque cada detalle vaya bien ordenado, vaya bien coordinado. Entonces, de alguna manera tratar de tener cuidado y valorar estos asuntos. Y lo vamos a ver en el versículo 3 al 5. Miren nuestro pasaje, 1 Pedro 3, versículo 3 al versículo 5. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu apacible, afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Ya el pastor Eddy en su predicación nos dejó claro que ustedes, hermanas, y es una gran definición, me gustó mucho esa definición que el hermano pudo introducir en su predicación, que mientras el hombre es la cabeza, que lo que conlleva es responsabilidad para el hombre y muchos beneficios para la mujer. Pero mientras el hombre es cabeza, ustedes son el corazón de la familia. Una gran definición esa, qué bien. Y aquí entonces considerando vuestro atavío, vuestra vestimenta. El Señor nunca ha estado en contra que las mujeres se arreglen, el Señor más bien manda a las mujeres que se arreglen, a que se adornen decorativamente. Ya en Timoteo, a través de la carta de Timoteo, el Señor nos enseñó, 1 Timoteo 2, que lo deben de hacer con pudor y modestia. Entonces, está arrastrando el ejemplo del vestuario, arrastrando el ejemplo del vestuario externo para enseñarnos grandes verdades internas. Está el Señor enseñándonos principios del vestuario externo para enseñarnos grandes verdades internas. Entonces, vuestro atavío no sea el externo, y cómo las mujeres se preocupan y en aquel momento que se estaba hablando de esos temas, habían algunas mujeres pudientes que tenían mucho dinero, y se mandaban a hacer unos peinados, hermanos, tan ostentosos, que bañaban su pelo o los adornos que ponían en su pelo eran metales como de oro, o sea, solo metales costosos eran los adornos del peinado. Y el vestido era tan lujoso que también los adornos eran de metales muy costosos para el momento. Entonces, estas mujeres cuando entraban a la casa de Dios, eran la atracción de la gente. Pero también las otras mujeres que eran pudientes y miraban cómo toda la gente quedaba
hasta con la boca abierta mirando a esta mujer, y esta mujer sabía que la estaban viendo por cómo iba, se llenaba su corazón de vanidad, ¿verdad? Y se sentía la mamá de los pollitos, podemos decir, en nuestro entendimiento. Pero las mujeres pudientes decían, bueno, el próximo culto ya van a ver cómo voy a venir yo para que me miren también a mí todo lo que ando exhibiendo. Entonces, más allá de las cosas, es un asunto del corazón. Y lo que está apelando aquí el Señor es acerca del tema de la vanidad. Y dice entonces la idea esta, no se preocupen tanto. Sí, arréglense en la comodidad que puedan, en las circunstancias que puedan, arréglense, consideren que deben de arreglarse con pudor y modestia, con cierto grado de vergüenza, con cierto grado de pena y no exhibir su cuerpo, no ser un instrumento sexual. El libro de Apocalipsis habla acerca de, y nos enmarca a la tradición y a la historia, refiriéndose a otro tema, dice, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Para una mujer en el antiguo mundo, hermanos, para una mujer en el antiguo mundo, no se le conocían, a una mujer en el antiguo mundo no se le conocían las rodillas, no se le conocían lo que ahora nosotros conocemos como pantorrillas, ¿verdad? A una mujer en el antiguo mundo, ¿verdad? Con estas características no se le conocían sus piernas. A una mujer con este tipo de conducta no se le conocían sus pechos, no se le conocía el rostro de su cara, aún no se le conocía su pelo, apenas se le conocían sus ojos. Y cuando el hombre se casaba con ella, hasta entonces llegaba a conocerla. Y ese cuerpo era disfrutado únicamente por su esposo en su intimidad. Y nadie más disfrutaba de ese cuerpo sino su esposo. Y nadie más conocía ese cuerpo sino su esposo. Y para una mujer que anduviera enseñando partes de su cuerpo en aquel entonces era andar enseñando la vergüenza de su desnudez. Y entonces habla aquí, si yo le preguntara hoy en día, y no es que de repente la idea es que tengan que ponerse una túnica desde que cubra su cabello y que llegue hasta sus tobillos, no, pero las mujeres, no necesariamente, pero las mujeres deben de aprender a vestirse, a adornarse, que los colores sean lo que les gusta, lo que le combinan, a verse bien, pero dentro de los estándares del Señor. La ropa debe ser cualquier moda que elija, la moda que quiera que elija según la carta de 1 Timoteo, pero que sea ropa desajustada. Una mujer de Dios no tiene por qué sentir en su corazón el deseo de exhibir las partes de su cuerpo. Y está comprobado que usando ropa ajustada, las mujeres exhiben las partes de sus cuerpos, las vergüenzas de su desnudez, partes que solo su esposo tendría que disfrutarlas. El mundo hoy en día, esto no importa, realmente, ellas caminan desnudas totalmente. De hecho, hay países donde hay playas de nudistas, donde todo el mundo anda, como nosotros decimos, en pelota o en puro ring, ¿verdad? Entonces, pero para los principios de Dios, para los estándares del Señor, para estas mujeres, en la conducta que el Señor demanda de ellos, no es saludable. No es saludable, no es algo que agrade a Dios, no es algo bueno que pueda pasar. Las mujeres deben de cuidarse y más allá de tener ese deseo de verse atractivas y de verse llamativas y de causar esa sensación, más allá de tener eso, que eso hay que tratar de pedirle al Señor que aleje de nuestro corazón esas cosas. Más allá de eso, aquí el Señor nos enseña a través de la carta de 1 Pedro que deben de preocuparse, más que preocuparse por el reglamento, que está bien que lo hagan, que se arreglen, bajo el perfil que el Señor demanda, pero más que preocuparse por eso, preocúpense por una vestimenta interna, por el ser, por la esencia de tu vida, por quién sos, tus sentimientos delante de Dios, lo que sientes, lo que eres.
Hermanos, una mujer, en el mundo no van a valorar esto, porque lo que andan buscando en el mundo es sexo, pero en el Señor, una mujer debe de ser valorada por la esencia de su ser, por la esencia de su ser, y que realmente suceda como que su manera de ser, la esencia de lo que ellas son, me ha parecido muy linda, y quizás lo he llegado a confesar en mi corazón, decir, qué linda esta persona, pero ¿por qué? Por la esencia de su ser, no por lo que quiere mostrar, no por la vanidad de su corazón, sino por la esencia de su ser. Y a esto está apelando aquí el Señor a ustedes. Dice el versículo 3, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, la esencia de tu ser, sino el interno, el del corazón. ¿Y cómo? En el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Preocúpate. Si te preocupas por lo externo, está bien, dentro de los estándares del Señor. Pero si te preocupas, preocúpate más por lo interno, de la esencia de tu ser. Esas son las personas maravillosas. No son los defectos de la parte física, sino las virtudes internas. Es lo más maravilloso en las personas. La piel no, la piel hoy puede estar lisa, mañana ya no, pero la esencia de tu ser no va a cambiar, y eso es lo de gran estima delante de Dios, y puede ser de gran estima delante de las personas también. Entonces las mujeres deben de presentarse, más allá de preocuparse por la vanidad de su apariencia, preocuparse por lo interior en un espíritu afable y apacible. Y la palabra afable, con el cual se denomina la persona con la cual, es una persona con la cual se puede tener una conversación y un trato agradable y cordial. Una persona con quien se puede tener una conversación y un trato agradable y cordial. Hay personas que no se puede tener un trato agradable, una plática agradable y cordial, ¿verdad? Pero Dios demanda a las mujeres un espíritu afable, unas personas que se puedan conversar, que su esposo pueda conversar y puedan tener un trato agradable y puedan tener un trato también cordial. Deben de ser afables y deben de ser también apacibles, ¿verdad? Apacibles, no altaneras, sino apacibles, que puedan ser con cierta noción de humildad, con cierta noción de paz, con cierta noción de tranquilidad, que puedan gozar de la paz de la paz del Señor. Entonces, este principio evita una vida llena de vanidad. Evita una vida llena de vanidad. Está bien que te preocupes por el externo, pero preocúpate más por ese ser interno. Preocúpate por eso. Entonces, ese es nuestro tercer principio. Primer principio, les dije que las mujeres deben de aprender a sujetarse, respetar. Segundo, aprender a tener una conducta casta y respetuosa. Tercero, evitar una vida llena de vanidad. Y cuarto y último principio, las mujeres deben de aprender. Cuarto y último principio, las mujeres deben de aprender cómo deben de tratar a sus esposos. Las mujeres deben de aprender cómo deben de tratar a sus esposos. Versículo 6 de nuestro texto. Como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza, sin tener ninguna amenaza. Hermanas, sean inteligentes, sean sabias, aprendan a tratar bien a sus esposos. ¿Qué ganan con tratar mal a sus esposos? ¿Qué ganan con irrespetar a sus esposos? ¿Qué ganan con humillar a sus esposos? Que muchas esposas quizás lo hacen. ¿Qué ganan ustedes con humillarlos? ¿Se han preguntado eso? ¿Qué ganan con no atenderlos? A veces algunas mujeres
Algunas esposas deciden no atender a sus esposos por capricho. Me hizo tal cosa, no lo voy a atender. Hay que se las mire cómo se las arregle. ¿Qué ganan? ¿Qué ganan realmente con esa actitud? Aprendan a cómo deben de tratar a sus esposos. ¿Qué dice Proverbios 14:1? Y ese es un elemento de esta cadena, un eslabón de esta cadena, de cómo debes de tratar a tu esposo. ¿Sabes qué dice Proverbios 14:1? La mujer sabia edifica. La mujer sabia edifica su casa. Y la necia, ¿qué hace? Destruye. Si tú no estás cuidando a tu marido, no lo estás tratando bien, no estás edificando. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Cuida a tu marido. ¿Quién más va a cuidar a tu marido si no lo cuidas tú? ¿Quién va a cuidar a tu esposo si no lo cuidas tú? ¿Quién va a consentir a tu esposo si no lo consientes tú? ¿Quién? ¿Quién va a ser detallista con tu esposo si no lo haces tú? La mujer sabia. Una mujer dice, le voy a dar una lección a mi marido para que aprenda. Y lo dejan un par de días sin comer, lo dejan sufrir sin prepararle la ropa. Y cuántas cosas no le hacen, ¿verdad? Ya, en el mundo, ¿qué es lo que no hacen? Aún en el Señor pasan detalles que no deben de pasar. En el mundo, ¿qué es lo que no hacen? Pero no se olviden, la mujer sabia, la mujer sabia, la mujer sabia, deben de ser muy sabias en el trato de sus esposos. Cuídenlos, tratándolos bien, cuídenlos. Al no cuidar bien a sus esposos no es una excusa. No es una excusa porque no es agradable ni tampoco quiero que los varones agarren barco por esto. Pero al no atender bien a tu esposo, al no cuidarlo, es una ventana que se abre para la infidelidad, para Satanás. Para Satanás. No es que tienen que, entonces, de ellos, ¿verdad? Agarrar barco, pues aquí estuvo, no, porque igual el Señor puede ajustar cuenta, ¿verdad? Con cualquiera, porque es desagradable, Dios no quiere eso, pero es parte de las cosas que, el área de las esposas que deben de cuidar. La mujer sabia edifica su casa. La necia, la que decide, nada, menospreciar, no cuidar, tratar de darle lecciones a su marido, no está siendo sabia. ¿Sabe qué está haciendo? Necia está haciendo. Y con eso no va a buscar más que destruir lo poco que ha construido. ¿Acaso no han visto ustedes matrimonios de 20 años separándose? ¿No han visto matrimonios de 30 años separándose? Es doloroso, es una derrota increíble esa. Es una derrota. Es una herida que no la van a poder borrar. Entonces las mujeres deben de aprender a tratar a sus esposos. ¿Cuál es el ejemplo que tienen aquí? Sara. Viene a ser la madre de ustedes. En este sentido, Sara, su forma de tratar a su esposo era particular y se lo hemos enseñado infinidad de veces. Ella llamaba a su esposo Señor. Él la trataba con mucho respeto también a ella, llamándole Saraí con una noción de paciencia, de ternura. Y ella le decía con una noción de paciencia y de ternura, mi Señor. Ella se sentía agradable decirlo y también su esposo sentía agradable en llamarle a ella Saraí, con cierta paciencia y con cierta ternura. Ustedes elijan cómo se van a tratar y cómo ustedes quieren hacerlo, que ambos se sientan bien, pero deben de tratarse bien. La esposa debe tratar con ternura a su esposo, con ternura, con palabras de ternura, con amabilidad, como lo que es un vaso frágil. Ahí necesitamos que se puedan comportar como vasos frágiles. Quizás una mujer pueda decir, ¿qué voy a estar tratando yo a de esa manera? No, hermanos, sean sabias, traten a sus esposos
con ternura, trátenlos bien. Sara es el ejemplo. Y ustedes trátense como ustedes quieran. Pueden tratarse como cielo, pueden tratarse como amor, pueden tratarse como lo que ustedes quieran. Y he dado algunos ejemplos que a algunos les puede parecer gracioso, a otros no. Bueno, he visto algunas parejas que se tratan y se dicen mi perro, mi perrito. Yo no sé, para mí no es gracioso eso, pero si para alguna pareja es gracioso, pues ni modo, ¿verdad? Pero el punto es que tratarse, deben de tratarse bien. La esposa debe tratar bien a su esposo. Debe tratarlo bien. Y no necesita sentirse amenazada, según nuestro pasaje. No necesita sentirse amenazada. Miren nuestro pasaje en versículo 6. Como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. El hombre no tiene que amenazarlas. El hombre debe de aprender a que no tiene que decirle a la mujer, no tiene que decirle a la mujer, me tenés que respetar. Yo soy uno de los que pienso que no necesitamos hacer eso. Pero las mujeres también deben de entender que no necesitan ese tipo de llamados de atención también para obedecer lo que el Señor le manda. El hombre no debe de exigir esa autoridad y ese trato. La mujer debe de asimilarlo, que necesita tratar bien a su esposo, que necesita tratar bien a su esposo, que debe de hacerlo sin amenaza. Hay mujeres que tratan bien a su esposo con miedo porque las amenazan. No, por amor al Señor, con libertad, con tranquilidad, con quietud. Entonces, hermanas, deben de aprender a cómo deben de tratar a sus esposos. Respétenlos, déjense, sujétense, compórtense castas, respetuosas, eviten la vida llena de vanidad y aprendan a cómo deben de tratar a sus esposos. Esos son los estándares que el Señor demanda de las siervas de Dios en el rol de esposas. Queridos hermanos, que esta palabra no regrese vacía y que haga lo que el Señor quiere en la vida de cada esposa, pero también en la vida de cada esposo, que debe de entender que necesitamos tratar a nuestras esposas, no aprovechándonos de ellas, porque Dios puede ajustar cuentas con nosotros, ¿verdad? Sino respetándolas, amándolas, cuidándolas y dando la vida por ellas. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Y esta es la predicación